Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. La presente sesión desarrollaremos el tema de acciones sobre los puentes. Quien les saluda es el ingeniero Denis Calderón Paniagua. Bueno, de esta manera comencemos a tratar sobre el tema que nos concierne el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de lo que viene a ser las cargas vehiculares en el diseño de puentes. A ver, sobre este tema, se revisarán las cargas y sobrecargas de diseño que se han venido utilizando en el país para el diseño de puentes y las actuales consignadas en el Manual de Diseño de Puentes. Respecto a las cargas se van a definir como aquellas acciones del entorno que ocasionan esfuerzos y deformaciones en las estructuras del puente. Ahora bien, tienen la característica que por su carácter aleatorio, estas se estiman por medio de normas y reglamentos. Actualmente nuestro país dispone de normas técnicas fundamentales necesarias para el planeamiento, análisis y diseño de puentes. Lo que tenemos, nuestro manual de diseño de puentes. Dentro de lo que viene a ser las cargas y las sobrecargas de un puente, como ya hemos mencionado, ¿no? Las cargas se definen como todas las fuerzas que actúan tanto sobre las superestructuras como la infraestructura. Se van a dividir en cargas permanentes, cargas variables y algunas que son llamadas excepcionales. Entonces tenemos primeramente las cargas permanentes. Son aquellas que actúan durante la vida útil de la estructura, sin mayor variación. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso propio. Se considera en este caso como cargas de peso propio las cargas de todos los elementos propios del conjunto estructural portante. Ejemplo, ¿cuál es un caso tipo del peso propio? Pesos unitarios de las siguientes tablas. A ver, vamos a revisar. Vamos a ver en este caso que tenemos el peso muerto. Tenemos el empuje de la tierra. A ver, si vemos el peso muerto, ¿qué nos habla acerca de este? Se considera como peso muerto a todas las cargas que actúan en la estructura de manera permanente, pero no cumplen la función de elementos portantes. Por lo tanto, son las cargas de los elementos que ayudan en el cumplimiento de la función de la estructura en el servicio que presta alguno de ellos. A ver, los ejemplos, tanto ya sea en puentes carreteros o en puentes ferroviarios. A ver, en un puente carretero tenemos el peso del asfalto, el peso de la baranda, el peso de los postes, de la acera y de los elementos arquitectónicos. Exactamente como lo indica en la teoría. Estos son pesos muertos que no cumplen ningún tipo de función como elemento portante para la estructura, que en este caso es nuestro puente. Los puentes carreteros. Ahora vamos a pasar a los puentes ferroviarios. En el caso de los puentes ferroviarios, ¿cuáles son algunos de los pesos muertos que no cumplen ninguna función de elemento portante? Peso del balasto, peso de los durmientes, peso de los rieles. Sigamos. Aparte de esto tenemos el empuje. Nos define que el empuje de la tierra se da para el caso de la infraestructura, o sea, para la parte inferior, para la subestructura. También tenemos otros que vienen a ser las cargas variables. Son aquellos que tienen función una variación frecuente y significativa en relación a su valor medio. Aquí se incluye todas aquellas otras sobrecargas, como por ejemplo según el uso, así como los efectos dinámicos, el frenado, la fuerza centrífuga, entre otros, ¿no? Además, ¿qué se va a tener en consideración cuando hablamos acerca de las cargas variables? Se incluyen en este grupo las cargas de fuerzas, las fuerzas aplicadas durante la construcción, fuerzas de empuje del agua, su presión, así como sismos, vientos
y las ocasionadas por la variación de la temperatura. Y ya para culminar esta parte tenemos las cargas excepcionales. Son aquellas acciones cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero en determinadas condiciones deben ser consideradas por el proyectista, como por ejemplo las debidas a colisiones, explosiones o incendios o cargas excepcionales. Ejemplos de cargas variables. A ver, tenemos la variación de la temperatura, la contracción y flujo plástico del concreto, viento, sismo, empuje de la corriente, supresión, impacto, centrifugado, frenado, sobrecargas de diseño. La sobrecarga de diseño, en el caso de puentes viales, va a estar regida por reglamentos establecidos bajo estudios realizados a lo largo de muchos años, en los cuales los elementos de hipótesis de carga son camiones estándares y trenes de carga, ¿correcto? Entonces tenemos como elementos de hipótesis a los camiones estándares y trenes de carga. Se especifican cargas concentradas y o distribuidas que varían en su posición longitudinal y transversal según sea el caso. Es imposible para el proyectista de un puente conocer de antemano las modificaciones que pueden ocurrir en las cargas vivas con el tiempo. Y para garantizar la seguridad del puente debe existir control del peso y dimensiones de los vehículos, así como continuo mantenimiento. ¿Correcto, señores? Aquí tenemos, por ejemplo, las dimensiones permitidas cuando trabajamos con un camión simple, cuando trabajamos con un semi-remolque, cuando vamos a trabajar como un camión con acoplado, un semi-remolque con acoplado, ¿sí? Más o menos para que ustedes tengan conocimiento las distancias. ¿Qué nos indica? A ver, sobre estas imágenes. Los actuales vehículos de diseño fueron establecidos por el AASHTO en 1944, sin embargo han sufrido modificaciones e incrementos, pudiendo resumirse las cargas como se muestran en las figuras que ya les he descrito. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, nuestro camión de diseño, nuestro camión HS, donde podemos ubicar nosotros la distancia y las características que este presenta, ¿no? También vemos su sección transversal. Tenemos nuestro camión de diseño, el HS20 y el HS25, ¿sí? Así como también tenemos a la mano derecha la sobrecarga equivalente que corresponde a trabajar con este tipo de camión. Tenemos también su sección transversal, cuánto viene a ser la parte posterior y la parte delantera en lo que se refiere al ancho de la repartición de la llanta y a la longitud de repartición de la llanta. Sigamos avanzando. Cuando vemos este tema, el Departamento de Carreteras del Estado de California distingue 4 tipos diferentes de cargas vivas. Tenemos el número 1, los camiones HS, desde el 20 hasta el 44, adoptado por nivel nacional en el diseño de autopistas de los Estados Unidos, que consiste en un camión con 3 ejes con cargas de 3.634 y 14.528 kilogramos, y con una distancia variable del eje trasero entre 4,27 y 9,15 metros, lo cual permite con la separación para obtener las solicitaciones más desfavorables. En puentes isostáticos la separación mínima será la que produce mayores esfuerzos, mientras que en puentes continuos separaciones mayores producirán mayores efectos. Carga alternativa consiste en 2 ejes con cargas del 75% de la del eje H20, o sea, de 10.896 kilogramos, pero más concentrada por tener una separación menor a 1,22 metros entre los ejes. Ahora,
Vamos a ver en este caso cuando vamos a trabajar con sobrecargas equivalentes de trocha. Se dice que en el año de 1944, antes de estas épocas, se recorría un tren de carga que consistía en un camión H20, o sea, un camión que solo poseía dos ejes, antecedido y seguido por camiones H15, y a partir de la adoptación de los camiones HS, que ya vienen a ser aquellos que tienen tres ejes, se estableció una sobrecarga equivalente en lugar del tren de carga. Consiste en una carga uniformemente distribuida de 942 kilogramos el metro de trocha y una carga concentrada que va a variar de 88.172 kilogramos para momento y de 11.804 para corte. Esta carga puede ser colocada en forma tal que produzca los máximos esfuerzos y hacer por lo tanto movimientos de carga en estructuras continuas. Asimismo, se va a considerar que ambas cargas están distribuidas en el ancho de la trocha a 3,05 metros. En la imagen se puede observar lo que viene a ser el camión normal HS correspondiente número 20 y número 44. Como se aprecia en la gráfica, vemos también la sección de corte donde podemos observar el distanciamiento que existe entre los ejes de cada uno. Y en la parte inferior se observa cómo es la distribución de la sobrecarga equivalente de la trocha y cuando vamos a ver las cargas alternativas. Camión de diseño HS20. En la gráfica se puede observar el distanciamiento que existe en los ejes de un camión de diseño, en este caso el HS20. Aquí tenemos otro camión de diseño, nuestro camión C30, con los respectivos factores de reducción, ya sea cuando trabajemos para la primera clase, la segunda clase o la tercera clase. Sigamos avanzando en lo que se refiere a los camiones vehiculares para el diseño de puentes. Tenemos también aquí otra gráfica donde nos está hablando del sistema BC, cuando tenemos cargas relativas en una fila de camiones. Y acá tenemos el otro sistema BT, que en este caso es cuando lo vemos ya por la parte posterior. Y acá tenemos otra distribución, ¿no? Otro tipo de camión que puede ser utilizado para el diseño de puentes, que es el camión de diseño HL93. Camión de diseño HL93, la vista de la parte posterior, que en este caso también tenemos un tándem que nos están indicando. Tenemos así también el camión de diseño, nuevamente, pero visto de otra distancia, el HL93. Sigamos avanzando. Aparte de los camiones de diseño, tenemos las cargas permanentes que ya hemos mencionado, ¿no? Constituidas por el propio peso de la estructura, el peso de la capa de rodadura, el peso de los pasamanos y el peso de las instalaciones que se encuentren dentro de estas. Aquí vamos a constituir dos elementos básicamente, ¿no? Tenemos por un lado el peso propio y el peso muerto. El peso propio es el peso de la estructura portante y el peso muerto es el peso de la estructura que no va a ser portante, como se dijo a inicios de la clase. Y aquí tenemos también para poder recordar un poco el peso volumétrico de algunos materiales. Albañilería de ladrillo, albañilería de piedra, concreto ciclopio, concreto armado, el acero, el asfalto, el relleno y la arena. Sigamos. Las cargas vivas sobre puentes carreteros se debe esencialmente a las fuerzas transmitidas por los vehículos que sobre ella van a transitar. Cargas reales, cargas máximas legales y cargas vivas de diseño. Cuando estamos hablando de las cargas vivas móviles, vamos a ver generalmente especificada mediante camiones y trenes de cargas idealizados o cargas distribuidas equivalentes con eje de carga concentrado. Además existen las cargas vivas provenientes de la presencia de los peatones. Entonces es ahí donde utilizamos nosotros nuestros camiones de diseño donde idealizamos. Durante el proceso constructivo existen cargas vivas ocasionales cuyos efectos en algunos casos pueden ser más importantes que las cargas vivas de servicio. Dentro de este tema también, ¿no? Son cargas convencionales
Las cargas vivas, que tratan de cubrir conservadoramente los efectos de las condiciones más desfavorables del tráfico que pueden presentarse. Asimismo, los valores que se asignan a estas cargas corresponden a vehículos idealizados que están establecidos en la norma de diseño AASHTO. Sigamos. Vamos ahora a hablar acerca de las cargas reales. Cuando estamos desarrollando el tema de las cargas reales, son las cargas móviles que circulan por un puente de intensidad y distribución variada. Las máximas legales son las cargas máximas que están autorizadas a circular libremente por la carretera y puente de la red vial. Está establecido en las normas de dimensionamiento de vehículos y pesos brutos permanentes para el tránsito en las carreteras de red vial nacional. Asimismo, otro factor que incide en lo que es ya el análisis del diseño de puentes son las cargas de viento, modelada como equivalente estático en ciertos tipos de puentes y como efecto dinámico en otro tipo de puente. También tenemos el empuje. Los empujes de tierras, que generalmente son concebidos como solicitaciones estáticas que actúan sobre los elementos que contiene el suelo y que puede convertirse en solicitaciones dinámicas cuando esté acompañado de la acción de los sismos. Otras cargas, a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar acerca de otras cargas? Tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, la flotación. Tenemos los cambios de temperatura y también tenemos el impacto o efecto dinámico de las cargas vivas móviles. Flotación. Generalmente por el empuje vertical provocado por el sumergimiento en agua de partes de los componentes del puente, así como las pilas centrales. Sigamos. Cambios de temperatura, proveniente de los cambios climáticos y de la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Seguimos avanzando. Impacto o efecto dinámico de las cargas vivas. Debido a la velocidad con que circulan los vehículos sobre el puente, la transferencia de carga gravitacional se produce a corto plazo, decimos de segundo, lo que define un efecto dinámico. Siguiente. Tenemos también otro, lo que corresponde a las fuerzas de frenado, concebidas como fuerzas longitudinales que actúan sobre los tableros de los puentes cuando los vehículos detienen rápidamente su movimiento. Paralizadas. Provocadas por la acumulación de restos vegetales en épocas de máximo caudal, las que actúan sobre determinados componentes del puente, como por ejemplo las pilas o los pilares y los estribos. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo donde estamos trabajando con lo que viene a ser los camiones de diseño. Ya con esto finalizaríamos la clase. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de diseño de puentes, lo cual nos dice de la siguiente manera: para diseñar un puente tipo viga losa de 25 metros de longitud, se desea hallar el momento máximo por sobrecarga utilizando la carga HL93. ¿Ya? Vemos aquí el esquema del puente, lo cual tiene 25 metros de longitud entre ejes de los apoyos. Además nos menciona que el tipo de puente va a ser tipo viga losa, lo cual pues nos lleva a pensar a nosotros que vamos a idealizarlo como una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Nos pide hallar el momento máximo producido por la sobrecarga utilizando pues la carga HL93. La carga HL93 está compuesto por dos combinaciones de cargas, por así decirlo. ¿Ya? La primera combinación es la carga del camión de diseño más la carga del carril de diseño. El otro es la carga del tándem de diseño más la carga del carril de diseño.
Para poder usarlo en nuestro diseño, el momento de sobrecarga, tenemos que elegir el mayor momento producido pues por cualquiera de estas dos combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar calculando el momento producido por el camión de diseño. Vemos aquí las fuerzas que se aplican al camión de diseño o del camión de diseño. Vemos aquí un sistema internacional, ¿no?, en kilonewton. En este caso nosotros lo vamos a usar en toneladas, ¿no?, porque nosotros siempre usamos toneladas, kilogramos, ¿no es cierto? Ya en las dos llantas traseras se aplican pues dos fuerzas, 14.8 toneladas, 14.8 toneladas. Ya en lo que es la parte delantera, pues la fuerza es 3.6 toneladas, ¿no? Así está aquí, pero la diferencia es que están en diferentes sistemas de unidades, ¿no es cierto? Ya la distancia lo voy a usar de 4.3 metros, ¿no?, que aquí también nos mencionan, ¿no es cierto? Ya lo primero entonces es poder calcular la resultante de esas fuerzas, de esos sistemas de fuerzas. ¿Ya? Y también vamos a calcular a qué distancia la resultante está aplicándose con respecto al punto A. Para hallar la resultante R, pues simplemente hacemos la adición de las tres fuerzas que se aplican, ¿no es cierto? En este caso nos resulta 33.2 toneladas. Para calcular la distancia X, vamos a aplicar momentos con respecto al punto A. De esta manera, tenemos la resultante por su brazo, tiene que ser igual a la suma de los momentos de estas dos fuerzas, ¿no es cierto? En este caso, pues es 14.8 toneladas por 4.3 metros, más 3.6 toneladas por su brazo, que es la suma de estas dos distancias, y es 8.6 toneladas. Ya, en este caso, operando esa ecuación, nos resulta X va a ser igual a 2.85 metros. ¿De acuerdo? Ahora, la teoría nos dice que el momento máximo, el punto donde se produce el momento máximo, es donde actúa la fuerza más cercana a la resultante. ¿De acuerdo? En este caso, la fuerza más cercana a la resultante es pues la fuerza céntrica, ¿no?, de la llanta, de esta llanta céntrica, ¿no es cierto? La distancia es de 1.45 metros. Esta fuerza está cerca a la resultante. Eso quiere decir que el momento máximo se va a producir en este punto, ¿ya? Ahora, este sistema de fuerzas tenemos que ubicarlo en nuestro puente. Pero ¿cómo lo ubicamos en nuestro puente, ¿no?, de tal manera que puede producirse el momento máximo? Tenemos nuestro puente de 25 metros de longitud y ubicamos el eje, ¿ya? El eje. En este eje, en este punto, tenemos que ubicar el punto que separa en partes iguales a esta distancia de 1.45 metros, ¿ya? Así se ubican este sistema de fuerzas en el puente. Ya sabemos que el momento máximo se va a producir pues en este punto, ¿no es cierto? Ahora nos toca calcular las reacciones. Para hallar la reacción 2 tenemos que aplicar momentos con respecto al punto, a este punto, y pues aplicando momentos tenemos que R2 va a ser igual a 15.637 toneladas, ¿ya? Ahora pues, como sabemos que en un sistema de fuerzas, para que esté equilibrado, las fuerzas verticales que bajan deben ser igual a las fuerzas que suben, ¿no?, las fuerzas verticales que suben, ¿no es cierto? Aplicando ese criterio, tenemos o calculamos R1, que va a ser igual a 17.563 toneladas. ¿De acuerdo? Ahora pues nos toca hallar el momento máximo. El momento máximo está en este punto, se genera en este punto, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es un corte y aplicar momentos. R1 por su brazo, que es de 13.225 metros, menos, ¿por qué menos? Porque está en sentido contrario esta fuerza. Ahora entonces 14.8 por
4.3 metros, ¿no? La distancia que está entre esta fuerza y esta fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, momento máximo nos resulta 168.631 toneladas metros, ¿no es cierto? Eso es el momento generado por el camión de diseño. Ahora lo que vamos a calcular es el momento generado por el tándem de diseño. ¿No es cierto? No sabemos cuál es el mayor para poder usarlo en nuestro diseño del puente. ¿Ya? Entonces, momento generado por el sistema de fuerzas del tándem de diseño. Para no perder mucho tiempo, de frente le puse el resultado, ¿ya? Porque básicamente se calcula de la misma forma que hemos calculado para el camión de diseño, ¿ya? Entonces, pues, el resultado del momento máximo producido por el tándem de diseño es igual a 133.35 toneladas metros. Comparando resultados, pues, y vemos que el mayor es del camión, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues elegimos usar el mayor momento que es generado. En este caso, el mayor momento es generado por el camión y el valor es 168.631 toneladas por metro, ¿de acuerdo? Ahora, como hemos visto diapositivas atrás, tenemos también la carga del carril de diseño. Para calcular el momento del carril de diseño tenemos que saber en qué punto se ha generado el momento, ¿ya? En el momento del camión de diseño. En este caso, pues vemos que es este punto a una distancia de 13.225 metros con respecto a este apoyo. Entonces nosotros también tenemos que calcular el momento a esta distancia de este carril de diseño de la siguiente manera. Tenemos que aquí se produce el momento mayor, entonces tenemos que calcular la reacción. La reacción, pues, en este caso es fácil, sencillo de calcular, porque es la mitad, ¿no es cierto? 0.96 por 25 entre 2 nos sale pues 12 toneladas. Para calcular el momento, entonces tenemos que aplicar también ahorita momentos en un cierto corte, en este caso en este punto, y 12 toneladas por su brazo, que es de 3.225 menos de estas fuerzas, ¿no es cierto? Estas fuerzas de carga lineal, pues es de 0.96 por la distancia entre 2, eso sería la fuerza, y por su brazo pues sería la mitad de esta distancia, ¿no es cierto? Resolviendo esa ecuación nos resulta que el momento producido por el carril de diseño en el punto pues donde se produce el momento máximo del camión de diseño es igual a 74.748 toneladas metros, ¿de acuerdo? Ahora, para nosotros ya usar en nuestro diseño como momento de sobrecarga, la norma nos menciona que debemos incrementar un porcentaje por carga dinámica, en este caso a la carga del camión, ¿no es cierto? ¿Ya? El porcentaje es de 33%. Entonces, pues, la carga o el momento máximo por carga viva más el factor de carga por carga dinámica va a ser igual al momento del camión por 1.33, porque lo estamos incrementando 33% por carga dinámica, ¿ya? Más el momento producido por el carril de diseño. Entonces tenemos ya el momento máximo para poder usarlo en nuestro diseño de puente. El momento máximo por sobrecarga va a ser igual a 299.027 toneladas metro. De esa manera es que se calcula el momento de sobrecarga para un diseño de un puente. Bueno, entonces de esta manera concluimos la presente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir desarrollando el curso de Puentes y Obras de Arte. Gracias.